Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Bienvenidos a su espacio del Cineforum. Esta noche vamos a seguir en la línea de películas que tienen que ver con el tema de la educación, ya que la semana que viene se celebra aquí en el país el Día del Maestro. Entonces, hoy nos vamos por una película francesa que se llama Mala Hierba, con todo el sentido con el que se usa muchas veces también en español, ¿verdad? De que mala hierba son aquellos como que están fuera de la sociedad o del buen comportamiento o de los que pueden contaminar a otros. Entonces vamos a ver qué nos trae Lenin Paulino esta noche con esta película. Bienvenido, Lenin. Gracias, Cecil. Gracias por la introducción y que esté acompañándonos. Como bien tú dices, hemos hecho una curaduría de películas que conectan con el tema de la educación y realmente en esta ocasión no hemos entrado en el tecnicismo pedagógico ni didáctico, sino en el tema de cómo se aprende y quién enseña. Un poco esa combinación clave en la educación que es la enseñanza y el aprendizaje. Y desde luego hemos considerado para esta temporada una mirada a la educación no formal, que es esa manera de aprender de una forma no reglada por un currículo, pero que igual tiene la aspiración de que como proceso genere cambios, sobre todo en sectores vulnerables como el de la comunidad en la que se desarrolla la película que vamos a ver en el día de hoy. El tema de mala hierba, como tú dices, o hierba mala, es un referente, es una expresión que inmediatamente connota y hasta nos sacude. De hecho, la película comienza con esa frase muy conocida de Víctor Hugo que dice: no hay malas hierbas, no hay hombres malos, sino solo hay malos cultivadores. Y esa frase me llevó necesariamente a pensar en esa parábola bíblica del libro de Mateo, que habla de cómo un enemigo aprovecha un cultivo de trigo y siembra una cizaña, siembra una mala hierba. Y cuando le preguntan al maestro que qué hacen con esa mala hierba, si la desprenden, lo que dice la parábola es: no la desprenda, porque desprendiendo la mala hierba te puedes llevar el trigo. Entonces vamos a dejar que crezcan juntos y vamos a ver lo que pasa. Entonces, sobre todo la parábola y esta frase de Víctor Hugo pueden guiar un poco la percepción y apreciación de esta película, que entiendo no es una obra maestra, prácticamente es casi una ópera prima del director, que al mismo tiempo es actor y que aborda un tema de manera casi autobiográfica. Entonces, como es tradición en este foro, permítanme compartir el tráiler de la película para que podamos recordar algunas escenas y que de inmediato ustedes comiencen a conectar los hilos con el que podamos tejer unas reflexiones en torno a la educación y otros subtemas, un drama social en el que convergen distintas vulnerabilidades que arrastra la migración de ese París, que no es el París de las postales, sino ese París lleno de personas con situaciones y conflictos como en diferentes partes del mundo. Pero un tema universal que nos permite mirar desde nosotros lo que la narrativa de la película propone. Así que voy a compartirle, permítanme ver el trailer y de inmediato continuamos con el foro. Es un proyecto para niños con dificultades. Y tienes que quedarte con ellos hasta que venga tu reemplazo. Vale, lo intentaré. No lo intentarás. ¿Te asegurarás? Hola. Normalmente las personas responden: os enseñaré cosas reales que os servirán en la vida real. A ver qué tal le va, ¿eh? Así que lavaos los dientes. De los adultos que comen demasiadas galletas, las mujeres adoran las motos. Tiene muchos recursos. Confía en él. No os creáis las películas porno. La vida de un fontanero es mucho menos agitada. ¿Eh?
Vamos a trabajar en algo esencial, la comunicación. Sabemos comunicarnos, gracias. Eso, adelante, bajad la vista, ni siquiera me miréis. ¿Pero qué te pasa, No Fabrice? pasa nada, me he resbalado. Gael, hay que decirle a Víctor que cambie las sillas, las mesas, todo es peligroso. Mira, Monique, no conozco vuestra historia, pero tu amigo no creo que sea un buen ejemplo para ellos. He cogido cariño a ese chico. Tiene buen fondo. No se me da bien hablar con la gente. Eso se aprende. Jimmy, ¿por qué no quieres hablar? Si yo hablo, niños ríen mí. No olvides que un niño que causa problemas es un niño que tiene problemas. Se le nota que sufre y al mismo tiempo no dice nada, Me ¿sabes? recuerda a alguien. Es una cuestión de mentalidad. Si les das lo mejor, querrán ser los mejores. Pero lo que hiciste por mí es... No es algo que olvide o que... Ya ves, no hay hechos, tan solo hay interpretaciones. Oye, eso es muy bonito. ¿Te lo has inventado? No aquí, no ahora mismo, no. ¿Eso no es de Nietzsche? No, pero puede habérmela copiado. Es mucho tiempo. Bien, voy a interrumpir. Característica de la película es prácticamente el concepto está construido sobre frases e incluso lo capitalizan en la película como una percepción de los estudiantes ante la falta de formación del maestro cuando viven descubriéndole las frases que él dice sin ponerle comillas. Incluso en un momento hablan de plagio. Algo interesante es cómo un tema tan serio se plantea desde el humor. Es una de las virtudes que les reconozco a la película. Y aunque no nos destornillamos en carcajada, pero sí asoman una sonrisa y el efecto de cierto humor que la película maneja con mucha delicadeza. Bien, vamos a levantar la mano, como somos pocos, pueden abrir su micrófono y quién pone el primer hilo para caerle atrás. Cecil, ¿tú quieres decir algo? Tú me pones en problema. No, lo que pasa es que vi que tocaste la cámara, pensé que tú ibas. No, pero claro, a mí la película me gustó porque la película fluye y entretiene, pero también deja enseñanzas. Fíjate cómo esas personas rechazadas por ser problemáticas, esa frase que le dice el señor, vamos a decir que es el director de la, porque no es una escuela tampoco. Un proyecto. Bueno, el director del proyecto que le dice, recuerda que un niño que causa problemas es un niño que tiene problemas. Y eso, pues, a veces, yo creo que los maestros a veces fallamos en ver eso. Nada más vemos que el niño causa problemas, y no vemos más allá de cuál puede ser el problema que ese niño tiene, que lo lleva a comportarse de esa manera. Entonces, me pareció que la película tenía muchas enseñanzas y que también me sensibilizó mucho ver cómo ese muchacho, todo lo que ese muchacho pasó. Y cuando uno lo mira en un principio, ves que como un pequeño estafador. Sin embargo, no es un estafador tan malo, ¿no? Es un estafador de poca monta que también se sensibiliza y sabe llegarle al corazón y a los problemas de los muchachos que tuvo a su cargo. Y ahí ver que esa señora, Monique, era en realidad la persona que lo adoptó y lo recogió a él. Entonces, fue muy bonito eso. Sí. Me gustó también ver cuando ella dice, él tiene recursos, y ahí sale el flashback del recurso de cuando el muchachito se encuentra los lentes, cómo con eso y una varita empieza a hacerse pasar por ciego y a conseguir su dinerito, que no conseguía de la otra forma. Así que... Sí, ese punto es muy interesante y es uno de los recursos cinematográficos que le dan cierta creatividad a la película, y es la elipsis. Esa parte donde yo comienzo a contar una idea, la suprimo
y la conecto con otra idea sin que haga falta esa linealidad. Y en esta película no es el incómodo y reiterado mirar atrás, mirar atrás, mirar atrás, sino que lo hace desde el presente conectado y vuelve al presente de una manera muy fluida, que no hace que la película se vuelva lenta. Se ralentice. Exacto. Entonces, como tú dices, es un niño y hay un tema muy político y ahí está la parte autobiográfica. Su historia es esa historia, solo que sus padres no mueren, sino que tienen que huir de Irán y llegan a Francia, pero pasaron muchas situaciones. De hecho, su primera película es muy parecida a esta, pero más enfocada en la migración, que se titula Tres o Ninguno, hablando de las oportunidades para la familia. Entonces, esta parte que tú mencionas de cómo este niño desde los 6 años viene arrastrando situaciones, en esa frase que escuchamos en la película dice, un niño que causa problemas es un niño que ha vivido, tiene problemas. Pero vamos a escuchar a Diamela, que tiene la mano levantada. Adelante. Ok, quito el micrófono. A mí desde el principio estaba loca por verla cuando yo vi que era Catherine Deneuve, que era una preferidísima mía desde toda la vida. Y al verla así actuando, pero sigue siendo linda, aunque sea a esa edad. Yo estaba detrás de eso. Al principio me confundió un poco la historia paralela de el niño, como que no estaba entendiendo dónde se estaba desarrollando esa primera parte. Y yo entendí que era Argel, en Argelia, pero tú ahora dices que Irán. Yo no sé si es que esa primera parte de él pequeño, todo eso que se desarrolla en Irán, Lenín. La biografía es en Irán. Su biografía es... O sea, las escenas y la locación, vamos a decir, fue en Irán. Porque yo... Eso no lo tengo claro, pero sí un país en conflicto, claro, y musulmán. Exactamente. Musulmán. Entonces, esa parte me gustó muchísimo el volverla a ver a ella y me gustó mucho la actuación de él como director también y él como actor. O sea que las dos me encontré que fue muy bien lograda. Yo no lo conocía él, no había visto las otras películas que citan ahí que él tenía, que parece que ha tenido éxito con un par de películas. Él es conocido en Francia, parece, sí. Sí. Pero más en el mundo del teatro, sobre todo de los monólogos. Pero él lo hace muy bien. Y la verdad que es un humor fino, porque es más o menos el humor a que uno está acostumbrado, el humor francés, que no es eso de destornillarse de la risa, pero sí da gracia con él como profesor, como inventa, como hace todo para ganarse que los muchachos vayan al día siguiente. O sea que toda esta parte me resultó muy interesante. Algunas cosas, como siempre, como que parecían medio aladas por los moños, como decir ese tiguerazo que estaba atacando al otro y cómo él realmente se hace pasar como que lo va a ayudar y finalmente el desenlace de que él salva a uno de los alumnos. Y lo mismo como que esa súper inteligentísima tenía esa hermana que era abogada, toda esa coincidencia, como que era demasiada coincidencia, pero finalmente era para poder hacer la historia. O sea, a mí me pareció muy bien, y la actuación de él muy buena. Y la Catherine y también Víctor, él lo hace, también ese es un actor conocido. Sí, él es muy conocido. Sí. Y los niños todos lo hacen muy bien también. Sí, sí, O sea, las canciones están bien chulas y la gente, entre las críticas que yo leí, dice que se sorprendieron que ella aceptara ese papel, porque ella es una diva, ¿no? Todavía lo es. Pero por el papel yo me encuentro que le quedaba bien también a ella, a esta edad. Y ella como personaje, a mí me encantó lo manipuladora que era.
Cómo Sí, ella iba sacando consiguiendo a todos los ascenso. candidatos y consiguiendo ascenso, pero también a los candidatos. Usted sabe que es sin paga, ¿verdad? Y la gente, y de momento se vacía. Se iban. Sí. Pero el baile que ella hizo realmente, ese tipo parecía primero que era Víctor, pero no podía ser porque era No, más era él joven. maquillado, era Pero Wes. es que Sí, era él. Fíjate que ella antes del baile le dice, ya el maquillista llegó, o sea, era otro bueno, de sus estafas, porque pero ellos tenían su componenda, parecía los dos. viejo, parecía Víctor, pero era imposible bailar sobre la cabeza. No, O sea, no, Bueno, era eso, este mismo muchacho maquillado como un anciano, o sea, era como otra un de sus anciano. estafas. Fíjate que él le dice a ella, y no de que ya tú quieres hacer las cosas bien hechas, dice, bueno, pues, que tú no vas a, ¿cómo fue que dijo? No vas a estafar más. Y ella dijo, pero esto no es una estafa. Entonces ella de joven, cuando la ponen allá en Irán, de monja, era, o sea, buscaron a alguien como que medio se le pareciera, pero más Sí. o menos. Yo entendí que desde esa época que ella estaba haciendo labor social, fue cuando ella consiguió el niño y lo adoptó Sí. finalmente y se lo Fíjate, quedó. como ella le dijo a él que ella siempre habría querido tener hijos, pero no había podido. Pero en la Y historia real, entonces ella se lo llevaba para Francia, de Irán. para mí que ella lo pero adoptó y se lo llevó. con su familia, pero con su familia en la biografía de él. En este De él. caso, es esta monja que lo encuentra, ustedes vieron, cuando ya él comienza, que Cecil lo comentó, que evoluciona de carteriar a hacerse el ciego, y ya vemos un niño que está desarrollando habilidades sin valores, y este es un punto interesante desde el punto de vista educativo, porque ¿qué es lo que propone la educación por competencia? Es precisamente una crítica a ese enfoque donde la educación se proponía desarrollar habilidades desconectadas de los valores. Entonces vemos, y es un poco lo que hay en todo el contexto de los perfiles de los actores, personas con muchas habilidades, incluso el tema de la competencia comunicativa es una de las agendas del programa que él inserta como algo que entiende algo que es sumamente importante, hablando ya en el plano educativo. Desde el punto de vista de la estrategia hay muchos referentes, eso de las frases, pero también yo vi un guiño a Las Mil y una Noche, el tema del verdugo y cómo él, para enganchar los muchachos, hace un poco de Cherezade, y ahí viene el perfil inteligente, que lo muestra como un joven con muchas habilidades, tanto que sin ser maestro, construye un programa y comienza él mismo de manera autodidacta, sin ningún rigor, pero entendiendo algo que también es muy educativo en estos procesos. ¿Qué tiene que hacer el maestro? Y eso es una propuesta. ¿Qué tiene que hacer el maestro y qué tiene que hacer el estudiante? Ahora es el maestro quien debe darse cuenta de qué tiene que hacer el estudiante, qué necesita junto con el mismo estudiante, y es el éxito de este programa que termina sorprendiendo, de esta acción donde a él lo llevan a cuidar niños como una penitencia por un acto vandálico que cometió, igual que a Mónica. Entonces vamos a escuchar a Tamara, que tiene la mano levantada, por favor. Sí, buenas noches. A mí la película, verdad, que me enterneció bastante. Tuve que verla 2 veces porque en principio no entendía el hecho de ella ser monja y que le enseñaba los principios, ¿verdad? Y el tema de robar, porque no se vio que lo que robaban era para llevárselo a ningún niño, o sea, o a ningún orfanato, o sea, esa parte como que no la entendí. Desde luego, la parte donde en principio el niño sale en las piernas de su madre, cuando su madre lo arrulla, cuando tiene el juego de la calle de ese país, ¿verdad? De Irán, como dice
Lenin, ellos se sabe que es un país musulmán, pero no sabía que era precisamente en Irak lo que se había desarrollado. Y cómo luego en esta guerra tan sangrienta, Dios mío, cuándo se terminará la guerra, aquel sufrimiento, a tanta gente muerta en la calle, los escombros, cómo él entonces, ya que pierde su familia, se esconde y cómo se ven esas botas de esos extranjeros. Y luego ya como dijo Cecil, ¿verdad? Como él para sobrevivir lo que hace, que en un momento dado, a mí me dio mucha risa cuando él se pone su lente y comienza entonces a estafar, a coger la cartera, a pasarse de ciego. Desde luego, la monja, ¿verdad? Como se dijo anteriormente, ella externó que siempre quiso tener un hijo y que entonces ella lo adopta como su hijo. Entonces ahí es donde me tengo como el cruce, porque ella como monja y educadora, no entendí la parte de los robos a los que ellos se ponían. De todas maneras, en el orfanato se ve algo muy triste. Hay dos partes muy tristes, y es cuando él está al lado, le toca a un niño que era cristiano y él musulmán, y cómo se dice tu gente mataron a mi familia, y cómo se da la espalda. Y la otra parte, que fue parte de lo que hablamos la semana pasada en la película anterior, de cómo llaman al amiguito, y obviamente era para abusar del niño, que entonces es un techito lo que hace que te pueda. Eso fue una escena sumamente triste. Pero entonces ya viene Whale, sí. Ajá, y cómo él se integra con Víctor, y cómo ella también, Mónica, también conjuntamente con Víctor conforman ese sitio donde ellos querían atraer esos niños que eran testigos de escuelas, y para insertarlo en la educación y en la sociedad, y de cómo él, yo supongo que esas frases que él usaba y esos juegos de palabras, todo ese tipo de cosas, debían ser de las enseñanzas que la madre adoptiva le enseñaba, ¿verdad? Y entonces el muchacho, él se convirtió en un psicólogo, porque cuando le hicieron aquella huelga, que no querían hablar, él buscó la manera de que ellos hablaran, inventándose aquella historia, y ya en el momento del suspenso, él sale, y cuando llega, él dice, tenemos que irnos, y entonces ahí los muchachos hablaron, dijeron que no se podía ir, que tenía que terminar, ¿verdad? De poner el finiquito a la historia. Él, de cualquier manera, hasta con el dinero falso que le daban, los atrajo. Y fue maravilloso. Además, se ve de cómo el señor de la policía en todas partes. Qué desastre. Porque el nepalés, ¿verdad? El moreno, parecía que era como de parte por ahí, ¿verdad? De los 6 que estaban, el morenito, ¿de dónde era ese? ¿De mí? Pudiera ser de Senegal, porque Sí. en Francia hay muchos senegaleses. Exactamente. Entonces, el que vendía la droga, y como el policía, ¿verdad? Estaba también involucrado en eso, como le exige que le pague, y en fin, y ya cuando le paga, pero le paga con el dinero que obviamente le había dado el profesor, le había dado Whale. Y ese va y pone entonces ¿cómo se llama? La luz esa que ponen los policías, su vehículo. Sí. Exactamente. O sea, cómo se ve en la descomposición
porque son como muchos temitas que hay ahí involucrados. Y la verdad es que Wade saca a esos muchachos que los integra. Yo no pude verla ya al final porque me hicieron una llamada tan larga que tuve que pedir permiso para entonces poder abrir aquí. Yo dije, bueno, tengo una reunión, tal cosa, así, que no pude ver ya el final, pero la verdad que él se convirtió en un psicólogo y cómo se refleja el resultado de esas guerras, como el sufrimiento divide, cómo sufre la orfandad, toda aquella penuria. Bueno, hasta aquí, a ver entonces lo delante. Gracias, Tamara. Usted ha puesto varios temas y voy a comenzar conectando con el tema de la orfandad. Sin proponérnoslos, las 3 películas que hemos visto, el tema de la orfandad es como el punto neurálgico que detona todo el conflicto para poder entonces contar la historia que el director quiere contar. La primera, la de El violín de mi padre, la de El silencio, que es un hogar de niños huérfanos, además con discapacidades, en el caso de la escuela de niños y niñas sordos, y ahora en este caso. En este caso se aprovecha de nuevo, y ya hemos hablado mucho de esas reglas. O sea, para que un niño sea héroe, debe de ser huérfano o aspirar a la orfandad, porque con el control de un adulto no va a poder tener el heroísmo que una historia fascinante pueda tener. Entonces, de hecho, vemos cómo en su vida real, él no emigra como huérfano, emigra con sus padres, pero para hacer la película más heroica, él queda huérfano en la historia de la película. Ahora, ese personaje de esta monja que se le ve un carácter, pero al mismo tiempo una bondad, es decisivo para todo lo que sigue. ¿Por qué? Porque cuando él presencia todo lo que Tamara comentaba de toda la violencia y el maltrato y la muerte de su amigo, es donde el director está construyendo una base para entender otras cosas que va a ser en el que vamos a ver en el conflicto de los otros, que él era cristiano, él era musulmán, pero el amiguito era cristiano. O sea, ahí hay un discurso, y es un discurso de paz respecto a todos estos conflictos bélicos que tienen bases ideológicas y religiosas muchas veces, y lo vamos a ver, que es esta experiencia de vida que yo digo, un maestro puede tener la formación más grande, una maestra, pero si no tiene una historia de vida y una experiencia cultural, va a ser poco con esos insumos. ¿Por qué? Porque va a ser un trabajo mecanizado. Entonces, esta experiencia de vida, que él la vivió incluso en conflicto, es lo que permite de manera natural, ante este conflicto entre el africano y el otro chico, que viven en un mismo barrio en conflicto, y ya vimos qué tipo de conflicto, porque este chico era un traficante de lo que llaman la manteca, que es tan popular a nivel de los grupos migratorios en su mercado de drogas. Entonces él le dice, pero ustedes están ahí por casualidad, porque lo llevaron a vivir ahí. Pero ustedes pudieron estar viviendo en otro sitio, y a partir de ahí comienza a resolver ese conflicto. Permíteme interrumpirte ahí. Sí. Es importante eso de que él tenía vivencias. Exacto. Vivencias que lo ayudaban a conectar con los muchachos, porque a veces algunos profesores estamos como en una élite o en un mundo donde no conocemos todo lo que se mueve en el bajo mundo, pero él sí lo conocía. Y ahí le habló muy claro, a tu padre lo asignaron ahí, pero pudieron haberlo asignado en el otro lado. O sea, no están ahí por convicción, ni porque crean en algo, ni odian a los otros por algo. Lo odian porque es una cosa que se ha creado, es creado ese odio.
y les abrió los ojos a los muchachos. Eso me pareció muy interesante, que esas vivencias que él tenía lo ayudaron. Sí, desde su experiencia, fue la educación que le dio, que se convirtió en un psicólogo precisamente de aprendiendo de la vida misma, de su niñez y de todo de su vida. Y yo siempre he dicho que la manoseada expresión de que el maestro debe de conocer el grupo con el que trabaja, pero conocer el grupo no es saberse el nombre, ni quiénes son sus papás, ni cuál es su nivel económico, si hace o no la tarea, que fue la otra gran riqueza. ¿Y por qué escogimos esta película? Y ojalá tuviésemos con nosotros a otros maestros. Es que este muchacho logra entrar al universo de cada una de estas cabezas. Dice una frase, que cada cabeza es un mundo, pero él entra al mundo de cada una de estas cabezas y comienza a desenredar esa madeja multicolor, multicultural. Y aquí hay otro tema, y es que hay una apuesta a la educación por competencia, pero nos estamos olvidando de otros enfoques, que es el que ha resuelto problemas que no solo existen en Francia. Por ejemplo, lo que se vivió en Los Ángeles con las pandillas y que ha generado otras películas como esta muy interesantes, implicó que se establecieran programas que perviven y que gracias a Dios han ido evolucionando y han dado frutos, porque esas escuelas en Los Ángeles eran cárceles, eran como un Alcatraz, gracias a Dios, y el papel que ha jugado el arte, un poco lo que aspiraba este señor, en transformar a estos muchachos, y nos lleva a esto. Ellos fueron expulsados, todos eran expulsados de la escuela, y ahí viene la parábola de Mateo cuando dice, no los separe, déjalo que crezcan con los otros. Y en educación existe lo que se llama la zona de desarrollo próximo, donde un muchacho que tiene problemas se puede hacer estrategia que los que no tienen problemas ayuden a que ellos salgan de su situación, junto con unas estrategias que fue lo que él de manera creativa fue generando a lo largo de ese tiempo, que él no sabía. Él estaba ahí, él pensaba que iba a durar un día. Sí. Y después 2 y 3, y ahí viene la estrategia Sherezade de las 1001 noches. Haciéndole cuento, lo fue haciendo que llegara el otro día, hasta que fue generando ese impacto predecible desde un principio, porque el guión tiene esa debilidad de encauzarse por el trayecto que otras películas de ese tipo han planteado, pero tiene sus particularidades y sus bondades. Así que vamos a ver, para yo no hablar tanto, otra persona. Ahí interesante señalar la capacidad histriónica del maestro. Fíjate cómo él no es solo le hizo un cuento, era que era actuado el cuento. Y con gestos y cosas, y los muchachos primero desconcertados de ver a este hombre haciendo todo eso, pero realmente los enganchó, Sí. como quien dice, los enamoró para que se quedaran, y claro, los compró con dinero también. Esa comparación de Berenice Sherezade, eso está muy bueno, el mismo cuento, la misma historia, y ahí que lo fue envolviendo. Sí. Bueno, también pone sobre el tapete el tema de la adopción internacional. Cada país tiene su reglamento. A mí siempre me llamó la atención eso, cómo los europeos tienen focos en los países, y también tiene que ver un poco con la intención de la adopción, de beneficiar a niños y niñas de países que tienen grandes crisis como Vietnam, estos países en guerra. Recuerdo acá en el país que cuando la guerra de Nicaragua, que hubo un gran incremento de niños huérfanos, y después vino el terremoto de República Dominicana. De hecho, yo tenía compañeros en el colegio que fueron adoptados en Nicaragua en los años finales de los años 70.
cuando esto, pero como la película lo plantea, es un poco hasta para cuestionar esos modelos de, ¿por qué? Porque esta mujer en una promesa muy sentida, cuando le dice, cuando ella ve todo lo que este niño ha vivido, y él dice, yo no quiero tener familia, yo no quiero tener amigos, yo no quiero tener, porque lo pierdo, después lo pierdo. Ella le dice, yo nunca te voy a dejar sola. Y entonces ahí viene la parte del elixir, lo que no nos cuentan, que nosotros como espectador imaginamos. ¿Cómo evoluciona esta mujer a ser una pícara, una pilla? Bueno, es una migrante. Ella llega con un niño a una ciudad difícil como una inmigrante que tiene que hacer de todo para sobrevivir y criar a este niño. Y con esa relación que ella fue construyendo, involucró al mismo chico y vemos que eran acciones muy creativas de vandalismo lo que ellos hacían. Este tema que él corría, dejaban el carrito, ella saltaba el carrito, hasta que se da este encuentro con Víctor, que lo engancha en este programa, pero me llama también la atención el entorno en el que Víctor quería hacer la transformación que él esperaba. O sea, el aula era un almacén en el que él enseñaba. Entonces, a mí no me resultaba creíble que un programa con todas las supervisiones que se veía cuando llegaba la correspondencia que tenía, operara en esas condiciones de descuido y de no tener, en esta época de la película, la historia se desarrolla en esta época. Mira, 35 años para atrás, a los 6 años de Whale, pero es una historia contada recientemente con todas las situaciones de migraciones que existen en París. Sí, Tamara. Pero ella era francesa, el niño. Sí, ¿Perdón? Sí. Ella era francesa. Ella como migrante. O sea, como migrante en Francia. Pero migrante era en Irán, ¿verdad? Irán, donde ella adopta el niño. Donde ella fue a hacer la misión, Tamara, Irán, ahí ella era migrante. Ella era migrante. La misión de servicio social ella estaba haciendo. Pero lleva para Francia, pues Sí. entonces ella está en su país. Exacto, ella se lo lleva. Exactamente. Sí, pero una mujer... No me queda claro por qué se dedicó entonces al hurto. Desde luego, en la cartera que siempre ella tiraba y que dejaba un papelito que decía, así aprenderás a ayudar a los demás. Sí. Así aprenderás a ayudar a los demás. Ahora, pero ¿por qué ella se dedicó a eso con él? Es lo que yo no... Esa parte no nos la dejan ver, ¿no? Cómo ellos fueron tornándose estafadores. No se ve. Pero el Ella papelito... parecía una persona muy entregada, ¿no? A los valores. Pero el papelito, lo que yo entendí que decía era como al revés, como que eso te pasa por tu estar como de tonto ayudando a los demás. O sea, como que eso no era una cosa como buena de hacer. O sea, no es así que yo entendí el papelito. Y era como el muchacho era que lo ponía, era el muchacho el que quería poner eso ahí adentro, parece. Sí. Bueno, ahora qué escena terrible cuando el niño está escondido debajo de un banco, que están los soldados ahí que han masacrado a todo el que estaba por ahí. Las botas de los soldados y el soldado fumando, que incluso se le caen la ceniza como medio prendida. Sí. Y después ese niño andando en esa desolación y esa destrucción, andando solito, tan solo y tan desprotegido y pidiendo y nadie le da nada, es como si él fuera invisible, como si nadie se condoliera. Entonces, un niño inteligente. Y que me imagino con la experiencia decía Cecil, que la experiencia de todo el que está en ese entorno, se pierde la sensibilidad, la vida deja de tener sentido.
Sí. Y él es, me imagino que uno más de los miles que debían de estar en esa misma situación, en ese país atacado por una guerra y con la crueldad que se vivió ahí. Y aunque la Entonces, yo película tiene... no lo culpo, sino que lo admiro por haber sacado el recurso de pensar, encontrarle un uso a esos lentes y a ponerse a hacerse pasar por ciego. Es que tenía que sobrevivir, porque él hasta ese momento estaba siendo invisible. Y fue muy lindo porque ella lo dijo, él tiene recursos. Y efectivamente, sí, desde niñito tuvo recursos. Incluso hubo un momento en que hubo un robo de 2 de ellos ahí, ¿verdad? Y pues donde el niño se quedó pasmado viéndolo, y entonces ellos iban encima del niño y el niño se quedó, dice uno de ellos, él es ciego y él se quedó como un ciego. Sí, bueno, aunque la película aborda el tema de la resiliencia, tanto en el niño, en la señora, en el círculo de estudiantes que acoge Víctor, queda claro que las heridas se marcan y dejan consecuencias, porque todo este dolor y todo lo que este niño vivió, que incluso lo declara siendo niño, no quiero tener familia, no quiero tener amigos porque lo pierdo, le costó. Y lo veíamos, lo difícil que en no tener una novia, en no tener amigos, en no tener un trabajo. Y que su mundo era con la mamá, y veíamos a este muchacho masajándole los pies, con ella en la cocina y bueno, actuando siempre como uña y mugre, ambos. Y en un momento que él le reconoce, que le dice, te voy a agradecer siempre todo lo que ha hecho por mí, ella le dice que te va para la guerra, con ese humor negro que ella tenía y fuerte, un poco como para aparentar no darle importancia, que es esa escena en la que él va a hacer la transacción con este que decía que era protector de uno del chico africano, que era el tutor. Otra escena graciosa es cuando él prepara su cena romántica para 2 y se le pela el billete porque Sara llega con la hermana, que no me acuerdo si se llamaba Lina o algo así. Y entonces él empieza a inventar, que es que los adultos van a comer de un plato y los jóvenes van a comer del otro, porque... Sí. Eso a mí me recordó mucho como las salidas que tenía mi papá, porque él se ve ahí entre la espada y la pared, ¿y por qué si venimos todos solo hay 2 platos? ¿Cómo vamos a comer? Y entonces le da esa respuesta inteligente. Mi papá era daltónico y yo de niña no sabía, ¿no? Entonces él está coloreando conmigo y él colorea, era una ancianita y él le colorea los brazos, la cara y las piernas de un verde clarito. O sea, yo entiendo que él creía que él había usado un rojo y que lo estaba poniendo clarito. Y yo le digo, ¿y por qué tiene las piernas verdes? Y me dice, porque tiene medias. Entonces yo le digo, ¿y por qué tiene las manos verdes? Y él me dice, porque tiene guantes. Y yo le digo, ¿y la cara? ¿Por qué tiene la cara verde? Y me dijo, porque está muy nerviosa. Wow. Entonces, son las salidas, ¿verdad? Que a veces la gente hace rápido para salir del paso, y así fue que él salió del paso. O sea, es que vamos a comer los adultos de un plato y los jóvenes van a comer en otro plato, para que sea más divertido. Una respuesta a flor de piedra ahí mismo. No te entendí ahí. Digo, con una respuesta tremenda. Sí. Date esa respuesta tan rápido, ¿verdad? O sea, con esa inquietud. La verdad que tenía chispa, mucha chispa. Sí, tenía chispa y recursos, eso es así. Sí. Y vamos a escuchar a Diamela, que tiene la mano levantada hace un ratito. Es una cosa como que quiero resaltar, porque me llamó mucho la atención al principio de la película, cómo el director se enfoca en
en todas las tomas casi eran solamente de piernas, de pies caminando, de la cintura para abajo, que uno no veía bien lo que pasaba más para arriba, incluyendo la escena famosa que nos dolió a todito. Pero sí, muchas veces él iba solamente los pies, que lo iba como se iban moviendo. Sí, tú te refieres al nieto, ¿verdad? Déjame Al nieto apagar que se esto, ve pero colgando, que solo se le ven los pies. sí, eso Me yo pareció muy delicado eso, no tenía por qué presentarlo. no tenía por qué presentarlo, Sí. pero tú lo imaginabas. Pero también cuando la guerra, todo lo que tú veías, contaba el tipo sobre la, por ejemplo, en la cama, el militar y el niño debajo, o la niña, que yo no sé, recuerdo si era el mismo muchachito que estaba ahí escondido, todo era como los Era pies. él que estaba ahí escondido, Y ahí viendo se Sí. veía el arma y se veía la cosa. Pero viendo no. y Quizás- sobreviviendo. Ajá. Yo entiendo, Diamela, él está tratando de construir un discurso antirracial y enfocándose en los protagonistas. Mira que en la película casi todos tienen el mismo nivel de protagonismo, como que tú no mires esos planos de actores secundarios, un poco garantizar enfocarse y entrar en los detalles que muchas veces esos primeros planos del rostro lo llevaría como a hacer unas acusaciones muy directas de temas políticos y raciales, que es todo lo contrario de lo que él quiere plantear. O sea, un discurso de confraternidad, de antibélico y de convivencia, de que es posible la convivencia. Y mira que el grupo es un grupo muy multicultural. El grupo foco con el que trabajan son de diferentes nacionalidades y todos inmigrantes. No hay, incluso el tema del personaje del gitano, del niño gitano, es sumamente interesante para hablar de que esto no es un problema de ahora, esto es un problema ancestral y es algo que está en la naturaleza humana, el tema de emigrar. Y en un momento pensé que iban a entrar en el estereotipo del gitano, pero entraron y salieron súper rápido. Sí. Y ahí fue por donde comenzó el tema de la solidaridad, de cómo el grupo miraba a este muchacho y lo ayudaba. Realmente la película es muy tópica, o sea, tiene muchos referentes testimoniales a nivel que esa primera parte que veíamos solo los pies era como una especie de documental, comenzó siendo como un documental y todos los procesos que se vieron para entender esos referentes que la película los retrata muy bien. Y realmente los billetes eran falsos, lo que él regalaba, porque ahí yo también me quedó la duda si era real que él conocía a ese amigo que le daba billetes buenos y se lo multiplicaba, porque al final lo que le dieron al otro tipo fue sacado de un cajero, 50 euros, o sea, reales. Yo no entendí esa parte tampoco, si los billetes eran falsos, si él tenía ese tipo de amigo y realmente le hacía ese cambio. Sí, desde un principio que él comenzó a regalar los 10 euros, a mí me lucía que algo había detrás de los billetes porque él no tenía ese dinero, ni le iban a pagar tampoco en el trabajo. Y yo pienso que sí, que él tuvo ahora, él utilizó ese recurso entre todo lo que él tenía para desarmar al otro, al que explotaba al chico africano. Entonces, realmente yo entiendo que sí, que los billetes eran falsos y era parte de todas las estrategias de sobrevivencia y en ese bajo mundo en el que él tenía que se movía. moverse. Pero al mismo tiempo vemos el rol de la madre como tutora del muchacho, porque ella está atenta a todo y es incluso la que lo salva de esta situación. Sí. Cuando informa de que se estaba haciendo la transacción y llegan y los rescatan. Pero realmente él no pensaba hacer la transacción. Ella es la que llama a la policía y todo eso.
Sí, que era parte del plan. Ujú. Bien, ¿alguien más que tenga algún otro punto? Aquí estamos hablando insisto en que desde la perspectiva de la educación no formal, este es un programa que se ha replicado en muchos países y tenemos que ver en la parte muy importante, estos muchachos que desertan de las escuelas. ¿Por qué salen de las escuelas? Lo que está pasando actualmente en el mundo con el tema de la pandemia, los que se van a quedar fuera, que no van a volver a las escuelas y qué están haciendo los países para reincorporar esos muchachos. Y que aquí en países como el nuestro, ese índice que es considerable, no manejo la estadística, pero sí es alto, sobre todo en los espacios rurales. Recuerdan que en muchas comunidades las escuelas solo llegaban hasta 8º curso y que tan pronto el muchacho, la muchacha llegaba a 8º curso, la familia no tenía posibilidad de mandarlo a otro sitio y desertaban y tenían 2 posibilidades. El muchacho engancharse a guardia o a policía y las niñas enviarla a hacer trabajo doméstico a la ciudad. Entonces, este es un programa que existe aún en los países más desarrollados y que nos da informaciones de lo que pasa en las escuelas. Muchas veces por el tema de la mala hierba, de la hierba mala. Otras veces porque el sistema no tiene respuesta, ni las escuelas tienen las estrategias para mantener juntos a la mala hierba y a la hierba mala. Actualmente, la hierba buena. En este sistema, en nuestro país, ahora mismo es un reto y uno de los conflictos que a diario el Ministerio de Educación tiene que enfrentar, porque todavía hay sectores, sobre todo de las escuelas religiosas, que entienden que tienen la autoridad por encima de la ley de sacar muchachos de las escuelas. Aun cuando todos los acuerdos, la ley de los niños, niñas y adolescentes a nivel internacional, en los derechos humanos, en los derechos, en las leyes de educación, está establecido que ningún estudiante puede sacarse de la escuela donde está inscrito. Y ahí pienso en Mafalda, cuando reflexionaba sobre la educación, que decía: y esta ley es tan fuerte que ningún alma me podrá salvar de ella. O sea, hablando de ese derecho a la educación, y vemos que en Francia, la cuna de los derechos humanos, estos muchachos fueron expulsados de las escuelas y le generan este programa para reinsertarlo. De manera que por ello mismo, pero miren cómo comenzaba. Yo decía que bastaba con que fueran el primer día y ya no volvieran más. Y ahí viene la parte burocrática. Si podríamos entrar en entender, tratar de entender, que la película no lo dice, cuál era el plan burocrático, cómo llegaban ellos, si era un trabajador social que los identificaba, si era la misma escuela, pero con la poca estructura que tenía Víctor también como para hacer el trabajo de la institución. Tamara tiene la mano levantada de nuevo. Y hay gente aquí que no ha dicho nada. Vamos a ver qué le pareció la película. Por ejemplo, fíjate, eso que tú acabas de decir, muy bien, pero también el tema que se está viviendo hoy por hoy aquí en las escuelas públicas es algo que bueno, lo nunca visto. Entonces, ¿hasta dónde hay que aplaudir a estas personas que infringen, que en todo estos, en todo este desastre en las escuelas públicas, hasta dónde no deben tener un merecido? ¿Hasta dónde hay que, bueno, todo está bien, todo está, en fin, y que no tenga ninguna consecuencia? Porque anteriormente, en la época nuestra, a mí nunca me tocó, y yo también, yo sé que tampoco de Amela, oye, me mandaban al muchacho de la casa, le ponían una sanción o lo que sea, pero hoy por hoy los muchachos se han empoderado de tal manera
Y pues también en Estados Unidos, que el profesor no puede ni siquiera llamarle la atención, no lo puede poner en un castigo, no puede nada. Entonces, hay que ver de qué manera esa parte también se maneja, porque la verdad es que con toda esta música urbana y con todo esto que está en el tapete, hoy por hoy es una degeneración total. En la mañana, cuando nada, me levanto, pongo mi café, prendo la radio, y cuando ya el noticiero termina, lo que pone es el dembow, pero con una cosa de la droga, que si la cama, que si todo el tipo de cosas. Entonces, a las 7 de la mañana. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Por otro lado, me pareció oír que en lo adelante iba a haber un pensum para hacer bachillerato, de manera que el alumno saliera con un oficio, ¿verdad? Ya sea con un secretariado, un muchacho, con algo técnico, en fin. Yo recuerdo hace muchísimos años que una profesora argentina, ella nos decía que en realidad ella no entendía cuál era la forma de la educación de este país, porque en su país, eso yo no lo sé, Yamela, y ustedes como educadores lo sabrán, digo de Yamela porque ella como ha estado por allá y esas cosas, y ustedes como educadores, en su país el muchacho sale del bachillerato, pero sale y puede trabajar. La mujer, ya sea que coge un secretariado, ya sea que haga como reportera, los muchachos como técnicos, en fin. Y cuando oí eso me pareció que excelente, porque la verdad es que se pasa hasta el bachillerato, y tú sabes de bachillerato sin tú ser un ente productivo en realidad, y no todo es la universidad, en fin. En ese sentido, le dejo a ustedes la palabra como educadores. Bien, bueno, usted ha hablado muchas cosas, Tamara, interesante, pero quiero hacer la acotación de que estas cosas no solo pasan en las escuelas públicas, en los colegios privados, en los institutos y en la diversidad de oferta educativa de nuestro país, pasa de todo, y esto se explica con una especie de fórmula antropológica que dice que en la medida en que las sociedades se tornan más complejas, las mismas sociedades se vuelven más sintéticas y difícil de manejar y de asumir. Entonces, las escuelas, ese reflejo de lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en los hogares y lo que pasa en las familias. Comencemos a ver solo un indicador, y es cómo se ha incrementado la tasa de divorcios en el país, la cantidad de familias monoparentales que hay, la cantidad de hogares disfuncionales que existen, pero realmente, y pienso que usted está hablando y pensando en un evento periodístico reciente que pasó en una escuela del país, que no vamos a entrar en el detalle, pero realmente no es cierto que los docentes estamos desarmados. Todas las escuelas y el sistema oficial dominicano, además de tener un currículo, tiene unos códigos de convivencia, y las faltas están tipificadas como faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Según el nivel de las faltas, hay consecuencias, pero esa consecuencia jamás debe de poner en peligro el derecho a la educación. Las escuelas pueden incluso recomendar cambios de ambiente. Por ejemplo, ante un evento como el que se vivió en el país, lo más recomendable no es que los estudiantes se expulsen, sino que la escuela le acompañe con un programa efectivo. Ahora, cuentan todas las escuelas, sean públicas y privadas, con un personal especializado para enfrentar las distintas situaciones, la vigilancia, el acompañamiento, para que no se den esos eventos indeseables.
no lo tenemos. Como no contamos con todos los especialistas para desarrollar las competencias en las diferentes áreas del conocimiento que deberían de darse. Entonces, realmente existen las sanciones, existen las estrategias. Por ejemplo, ante un acto indecoroso, no es posible que esas niñas o cualquier joven que cometa un acto vergonzoso permanezca en una escuela. Ahora no se expulsa, se le propone un cambio de ambiente y conjuntamente con la familia se le busca otro entorno, otra escuela en la que se inserte, pero jamás expulsarlo y dejarlo sin el derecho a la educación. Es algo prácticamente sagrado. Respecto al otro tema que usted plantea, ha sido una preocupación desde el plan del Senado del 92. Eso es algo sobre lo que se ha reflexionado, cómo es posible. Y eso no pasa solo aquí. Es una debilidad, sobre todo en los países del tercer mundo, que un estudiante hace 16 años en una escuela, egresa y no puede aplicar para un trabajo específico. Y de ahí ese modelo por competencia que propone desarrollar competencias, y recientemente en el país, lo que usted menciona, se habla de lo que son las salidas optativas, donde se supone que el estudiante debe salir con un nivel de especialidad en unos campos que el currículo estableció, pero que tampoco estamos preparados para eso. O sea, donde el estudiante escoge una concentración de una habilidad y sale con una especialidad. Esto es un experimento, esto se está llevando a cabo, pero vamos a ver los resultados y cómo se le pone atención y se crece. También existe, que es otro de los enfoques, lo de técnico, los bachilleratos técnicos profesionales, dentro de lo que se han incorporado los de arte, y ahí yo doy testimonio de lo efectivo que han sido los politécnicos, que en un momento estuvieron en manos de las Fuerzas Armadas, y gracias a Dios eso el ministerio lo asumió, pero ha seguido, sobre todo con unos politécnicos que han sido muy icónicos, tanto aquí en Santo Domingo como en Santiago, como en La Vega, como en San Francisco, donde los muchachos salen bachilleres con un grado técnico profesional que le permite, incluso antes de salir del bachillerato, comenzar a trabajar y con eso seguir costeándose sus estudios. Realmente la educación es algo muy complejo. Incluso se dice, si tú quieres conocer un país, mira su currículo. Muy complejo, una cosa es lo que está en el currículo, otro lo que se implementa. Y uno de los grandes retos de la educación ha sido y está en la agenda ahora, atención a la diversidad. Porque en un aula usted tiene 25 muchachos, en las escuelas públicas a veces 40, hasta 60 estudiantes. Y cada uno es una familia diferente, una formación diferente, una ideología diferente, concentrado. Es como una pequeña ciudad en unos cuantos metros, pululando, interactuando, sobreviviendo en las cuatro paredes de un aula. Vemos que la película, como decíamos, no es una obra maestra, pero nos permite, y qué pena que no hayan más maestros aquí y maestras para debatir, y gente con más experticio y especialidad que nosotros para que nos hubiesen aportado, pero realmente sí logra su cometido, temas relevantes, actuales, que nos han permitido generar este diálogo que hemos llevado durante este tiempo, y que pienso todavía, si alguien tiene algo más, puede ponerlo sobre la mesa. Bueno, aquí hay una escuela que es Perito. Sí, la famosa Perito. Exactamente, que están ya bachilleres, técnicos, ¿verdad? En contabilidad, en los diferentes carreras comerciales. Sí, bueno, un politécnico que a mí me merece mucho respeto es el de Villa Duarte. El Politécnico Nuestra Señora de la Altagracia, con un catálogo que va desde encuadernación de libros, técnicos informáticos, enfermería, turismo, contabilidad, o sea, cocina,
y con un programa sumamente exigente, y los egresados de ese Politécnico son muchachos y muchachas que se han insertado y han sido exitosos en su vida profesional, tanto aquí como fuera del país, por mencionar ese que tengo algún vínculo. Igual el de escuela como el de los El ITLA salesianos. no es un politécnico. El ITLA, no, ya el Politécnico es un instituto superior porque deben de haber egresado del bachillerato. Sí. Ahora, pero técnico es un instituto técnico superior, igual que otro que se crea en San Luis, que está orientado a tema de la salud, donde forman técnicos en radiología, en técnicos dentales, enfermería, que ha llenado también un vacío y ha formado, sobre todo en odontología, esos muchachos y muchachas que estaban asistiendo, a veces hasta de secretaria de una oficina de dentista en un consultorio, se han formado y han pasado de ser ayudantes a ser técnicos que acompañan a los odontólogos. Pero es un punto interesante y que le permite a los muchachos entender el sentido. ¿Para qué yo voy a una escuela? Sí. O sea, es una pregunta que los maestros debemos de hacernos cada día. ¿Para qué sirve lo que yo estoy enseñando hoy? ¿Para qué le va a servir? Cuando ese muchacho, esa muchacha cruce la puerta del aula y se vaya a su casa, que no lo vea como una pérdida de tiempo. Y lamentablemente, mucha parte del currículo se pasan los 16 años hablando de lo mismo, quizá lo complejizan un poco. Las ciencias sociales, por ejemplo, esos temas que comienzan planteándolo en la primaria y en sexto de secundaria, todavía están con el mismo abordaje y la misma criticidad. Bien, yo pienso que hemos exprimido la película. No sé quería si contar algo. sí. Nosotros tuvimos una compañera nuestra de Yamela, compañera mía también, porque Yamela y yo fuimos compañeras de bachillerato. Ella es monja y está en Consuelo. Fuimos a Consuelo, un grupo, creo que Yamela no pudo ir, no recuerdo, ya que no estaba aquí, en fin, donde Teresa Amelia es Yamela. Y aquello... Yo no fui, no, pero supe del viaje, sí. Una maravilla, una maravilla. Eso está, la directora es una monja canadiense, y es de la congregación de Teresa Amelia, de la compañera nuestra. Y aquello, debo decirle, que nos ofrecieron un concierto de violín, de piano, y esos muchachos vienen aquí y forman parte de la sinfónica en ocasiones. Aquello, una maravilla de organización, aquello fue una cosa, bueno, fuera de serie. Es decir, que hay sí ejemplos, ¿verdad? Y eso es un ejemplo, y sí, eso se puede implementar. Sí, esto es Consuelo en San Pedro, ¿verdad? El Politécnico. Ajá, exactamente. Sí, conocemos. Esa no es la monjita a la que se le hizo un autor y su obra. Un autor y su obra, sí, que el colegio participó, se involucró. Y realmente sí, son modelos. Y esto es lo que debe de pasar. Escuelas que se convierten en referentes para las otras escuelas. Yo conozco muy bien los maestros de ese Politécnico, porque venían siempre a todas las cosas que hacíamos en Chabón, en el museo, en la galería, y realmente el programa de arte que tienen es muy sólido y muy bien implementado. Y es un poco lo que debe de pasar con la zona de desarrollo próximo de los estudiantes, que son los que pueden ayudar a los que están en situaciones difíciles a que aspiren a llegar a eso. Bueno, pues yo quisiera compartirles las actividades que nos quedan. Ya nosotros estamos, como quien dice, terminando
este año escolar. Nos queda solamente la próxima semana de trabajo y luego vamos a tomar un mes de vacaciones durante el mes de julio. Entonces, fíjense, mañana me parece que esto va a ser muy interesante. Se llama Ciencia Ciudadana y esto va a ser impartido por Mirel Volcán. Ella es economista, tiene un máster en socioeconomía ambiental. La ciencia ciudadana viene a ser una forma en la que los ciudadanos común y corrientes, sin ser expertos, sin incluso tener ninguna formación muy extravagante, pueden contribuir a la investigación científica. Y para ello hay diferentes plataformas y eso es lo que Mirel nos va a presentar. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama iNaturalist y así hay otras. Son 4, 5, 6 plataformas en las que la gente puede cooperar y ayudar a avanzar la investigación científica. Entonces, esto va a ser mañana, miércoles 22 de junio a las 7:30 por Zoom. Para la semana próxima, la actividad del lunes es, como ya nos toca cada 2 semanas, nuestro biólogo y paisajista Adolf Gottschalk viene y nos va a hablar sobre fertilización para jardines y macetas. Fíjense bien, así como él nos habló de los suelos y especificamos que no íbamos a hablar de grandes cultivos agropecuarios, ¿no? Esto es fertilización para su jardín relativamente pequeño o para su balconcito y sus macetas que usted tiene ahí. De eso es que vamos a hablar. Entonces, el lunes a las 7:30 por Zoom. El martes cerramos ya esta tríada de películas que tienen que ver con la educación y nos vamos a ir con otra película francesa que se llama La vida escolar. Y esta va a tratar el tema de una mujer joven, bastante joven, que va a trabajar como directora en una escuela con complicaciones, donde hay complicaciones. Entonces vamos a ver cómo manejan este tema en esta película. Y por último, no lo tengo aquí, pero quizás Diamela nos puede ayudar. Cerramos el 29, último día del mes de junio, con una de las charlas de Kilvio Cabral. Y Kilvio, no sé qué país Diamela nos va a traer en esta ocasión. Sí, me pareció que él dijo que iba a ser Lanzarote, o sea, la isla de Lanzarote. Sí. Él lo dijo. En Canarias. Sí, Lanzarote en Canarias. Así sí. Ustedes saben ya que cuando es con Kilvio no es a las 7:30, sino a las 8, y que ustedes entran a divertirse de lo lindo con las anécdotas y las fotografías hermosas que Kilvio nos comparte. Así que por el día de hoy, esto vendría a ser todo, agradeciéndoles a ustedes su colaboración, su presencia y todos los aportes que hacen en este conversatorio. Muchísimas gracias, que tengan muy feliz resto de la noche. Buenas noches, bye, gracias. Hasta el martes, si Dios quiere. Buenas noches.